Buenas tardes a los copanelistas. 1.000.000 de gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que casa perfectamente esta conversación que vamos a tener con estos invitados ilustres con la presentación que muy bien acaba de hacer la Unidad de Planeación Minera Energética. Y antes de empezar, yo sí quiero hacerle un reconocimiento a la UPME porque desde el punto de vista técnico ha podido sacar dos documentos que para este sector son muy importantes. En primer lugar, el plan de abastecimiento de gas natural y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el plan indicativo de combustibles líquidos. Yo antes de empezar y como preámbulo de este panel voy a romper un poco el protocolo de estos paneles para dejarles solamente 3 mensajes introductorios que sirvan para ambientar esta conversación. En primer lugar, cuando cogemos el carro y llegamos a una estación de servicio, damos por sentado que ahí está la gasolina, el diésel, o hoy cuando esta mañana cogimos el avión, damos por sentado que ahí está ese combustible de aviación, pero muchas veces se nos olvida todo el esfuerzo de una cadena logística que está detrás y que está representada en todas estas personas que están sentadas hoy aquí para que ustedes puedan tener ese acceso a esos combustibles líquidos. Y mucho hablamos del petróleo y el gas, pero se nos olvida el rol que cumplen los combustibles líquidos y les voy a dar este dato. 42% del consumo final de energía en Colombia depende de los combustibles líquidos. Hoy los combustibles líquidos representan el 97% del total de la energía que se requiere para mover el sector transporte. Y por último, y no menos importante en un escenario de escasez de energía eléctrica y de escasez de gas, representan el respaldo a la energía eléctrica del país con más del 6%. Voy a retomar, y estos son cifras de la UPME, y a partir de aquí tenemos la conversación que queremos tener. Al lado izquierdo lo que están viendo es el balance de gasolina corriente. Colombia en el año 2025 importó el 40% del total de la gasolina corriente que consumen todos los hogares. En materia de diésel, y ahorita le voy a dar la palabra a Felipe Trujillo, el encargado de esto en Ecopetrol, hemos sido autosuficientes, pero lo que nos muestran los datos es que a partir del año 2027 vamos a requerir importaciones cercanas al 20%. Y en materia de jet, esperamos que para el 2040 Colombia duplique su demanda en materia de jet a 1. Entonces, en ese sentido y en este marco, yo quiero hacerle una primera pregunta a Felipe y es la siguiente. Felipe, tenemos un escenario en donde está siendo más difícil producir los barriles de petróleo que requiere la refinería para cargarse. La UPME nos dice que vamos a requerir importaciones de crudo intermedio y crudo liviano. Una pregunta muy corta es: ¿qué tanto estamos importando hoy de crudo para cargar las refinerías? ¿Qué tanto espera Ecopetrol que requiera de importaciones de crudo liviano y crudo intermedio para cargarlas? ¿Y cómo se ve este escenario de demandas en materia del generador de esos combustibles que es hoy Ecopetrol? ¿Ustedes planean alguna expansión en la capacidad de refinación? ¿Cómo lo ven desde Ecopetrol? Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Es una pregunta bien amplia. Estamos hablando de capacidad de refinación y de producción de crudo destinado a la refinería. Entonces, arranquemos por el principio. Capacidad de refinación. Tú lo mencionabas, nosotros hoy somos, como país, somos autosuficientes en diésel, en jet y en gasolina importamos el 40% de lo que demanda el país. En otra presentación anterior, y creo que en la misma presentación de la UPME se hacía alusión al proyecto Línea Base Calidad de Combustibles. Es un proyecto de $1.200 millones que empezó a ejecutarse este año y debe estar listo para el 31 de diciembre del 2030, porque el 1 de enero del 2031 cambia la regulación de la calidad de los combustibles. Traigo a colación ese mensaje de inversión porque creo que es un mensaje muy poderoso que Ecopetrol esté disponiendo de $1.200 millones para una planta de actualización tecnológica que busca pasar
de 50 partes por millón a 10 partes por millón en la gasolina y de un RON 84 a un RON 88. Y en Cartagena, una unidad que se llama la 107 también está siendo modernizada precisamente para cumplir ese requerimiento regulatorio. Ese proyecto no añade volúmenes, pero sí elimina la necesidad que tiene hoy el país de importar gasolina como corrector de la gasolina que producen las refinerías. Eso por el lado de la gasolina. Por el lado del diésel, nosotros somos excedentarios, exportamos entre 2 y 3 cargamentos mensuales, más o menos 900.000, 1 millón de barriles de diésel que perfectamente pudiesen dejarse para el consumo nacional. Entonces ese 2027 yo creo que nos da tal vez hasta el 2030, 2032, dependiendo la rata de crecimiento de consumo y de la mezcla que se mantenga, se incorpore o se incremente en materia de biocombustibles. Y en jet, también lo tienes en la gráfica, nosotros hoy proveemos más o menos entre 36.000, 37.500 barriles día, pero tenemos capacidad de crecer en el inmediato, más o menos 4.000 o 5.000 barriles día adicionales. Eso todavía nos deja una holgura importante antes de pensar en expansiones, porque pudiéramos decirlo, capacidad ociosa aún en las refinerías. Eso por el lado de abastecimiento. Por el lado de proveeduría de materia prima, nosotros venimos trabajando con nuestro aliado Zenit y con el área comercial de Ecopetrol precisamente en importación de crudos livianos, que son los que no produce el país, para abastecer la refinería de Cartagena. O sea, ¿qué estamos haciendo? La refinería de Barrancabermeja, por su ubicación geográfica, pues debe procurar abastecerse de crudos nacionales, y hoy lo hace. Hoy todo lo que se requiere de crudos livianos y crudos intermedios, básicamente caño limón, son preferiblemente destinados a la refinería de Barrancabermeja, y las necesidades de crudos livianos o intermedios para Cartagena, venimos en un proyecto muy interesante de conseguir crudos muy competitivos por su ubicación geográfica, la refinería de Cartagena, para que ese blend se haga con crudos importados. En el hipotético caso que no lográramos incorporar reservas, el presidente Roa mencionaba hoy en su presentación, estamos en un pico de producción, Ecopetrol está en los 751, 753 mil barriles, gracias al recobro mejorado, pero si llegaran a marchitarse esas reservas y no tuviésemos con qué abastecer las refinerías, ya venimos trabajando y preparándonos para ese escenario vía crudo importado. Perfecto, y mil gracias, Felipe, por esa claridad. Nosotros desde la asociación lo que hemos dicho es, toca reactivar rápidamente la exploración, porque en la medida, lo que estamos viendo y lo que nos dicen los datos es que a partir del 27 declina la producción de petróleo y no tendríamos suficiente crudo para cargar esas refinerías. Yo quisiera pasar con Felipe al otro extremo de la mesa, y es para tener esa perspectiva internacional, que me parece muy importante. Fíjate, Felipe, en el escenario en el que estamos. Hoy importamos 40% de la gasolina corriente, esperamos que eso aumente posiblemente al 60%. En diésel, seguramente en el 32 o 33, como nos lo explicó Felipe Trujillo, necesitaremos nuevos productos refinados. ¿Qué está pasando en el mundo? Danos como un overview. ¿Qué están haciendo los países? ¿Están incrementando su capacidad de refinación? ¿Está disminuyendo la demanda? ¿Está aumentando? Cuéntanos qué se ve en el mundo, qué están haciendo los otros países. Muy bien, Andrés. Primero me gustaría dar las gracias por la invitación, y yo tengo un cariño muy tremendo, principalmente por Cartagena, porque yo estuve en el proyecto de la refinería desde su proyecto conceptual, ¿no? Y es algo que es como tener un niño o una niña y lo ver crecer y ir al cole y tener su profesión. Y claro, tengo un tremendo cariño por Colombia, y creo que Colombia tiene mucho aún que lograr en el sector de hidrocarburos, en el sector energético en general. Pero si ves la situación, hay que separar en lo que es corto plazo y lo que es largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre hoy, ¿no? Si miramos en el corto plazo,
tenemos una situación donde en términos de refinación vamos muy bien, ¿no? Si ven los márgenes de refinación, si escuchan los reportes financieros de las empresas, estamos en una situación mejor de lo que se esperaba. Pero uno piensa, pero Felipe, desde pandemia, ¿cómo vamos en términos de demanda? Toda la cuestión que hablamos que se trabaja más de casa y tal, todos los cambios de electrificación, bla, 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 que se escucha. ¿Por qué la cosa va bien cuando se esperaba que quizás no sería tan bien? Y hay quizás una percepción equivocada, que es que los márgenes van muy bien porque se cerraron demasiadas refinerías en el mundo. Entonces estamos ahora en un punto donde sí la demanda ha sido un poquito mejor de lo que se esperaba, ¿no? En términos de los próximos años, pero el mercado está muy estrecho en términos de la oferta, ¿no? Pero hay proyectos aún en refinación que van a venir, ¿no? Porque uno puede pensar. Entonces, yo creo que de principio ahora en el mundo estamos quizás apretados en términos de oferta y demanda para productos refinados, ¿no? Ya se escucha mucho de la sobreoferta, de crudo y tal, pero en términos de productos refinados es un poco diferente la historia. Pero si miras un poquito más adelante, y yo estoy haciendo forecasts, ¿no? Proyecciones ya más de 10 años, y si uno viene a decir que es correcto y siempre está no certero, pues yo me jugaría la lotería y sería millonario. Es la cosa más difícil. Por más que utilices los modelos más sofisticados, cuando miras ahí al futuro, siempre hay algo que uno no puede esperar. Y es lo que estamos teniendo de experiencia ahora, es donde veníamos de una situación, no, todo el pie en el acelerador de transición energética, donde la demanda no va a tener su pico de demanda, sí o no, y veníamos en una velocidad, y nos estábamos intentando adaptar, pero ahora el mundo está medio diferente y intentamos tener en cuenta estos cambios, pero si tú me preguntas si sabemos exactamente a dónde el mundo va a ir, yo diría que es prácticamente imposible, ¿no? Pero los mercados siempre van a encontrar un punto de balance, ¿no? Y este punto de balance tiene que ver con, ¿no? las eficiencias de los flujos internacionales, ¿no? Que existen, las eficiencias económicas y todos esos aspectos que nos llevan a este punto de equilibrio. Pero trayendo el panorama energético o de productos refinados a nivel internacional, y cuando vemos la proyección que existe para Colombia, pues ni siquiera lo que estamos presentando, ¿no? Y ahí es la dificultad de hacer escenarios, es que ni siquiera ese es el peor caso, donde la importación quizás puede ser mucho más de lo que se están estimando, porque pones ahí la producción de las dos refinerías como casi constante. Y Felipe, mejor que nadie, puede decir, pues, no vamos a estar constante porque va a depender de condiciones de mercado y condiciones de mercado que aún ni siquiera la tenemos muy clara en términos de márgenes, ¿no? Las refinerías no van a estar procesando al 100% solo porque hay que procesar al 100%. Hay que mirar los márgenes y cómo van a estar los márgenes de refinación. Entonces, eso es un punto para considerar en términos para Colombia. Y el último punto que hago, que es para empezar con el debate aquí, es el tema de seguridad energética, ¿no? Es ahora como prioridad a nivel internacional. Pero eso no quiere decir que tienes que ser autosuficiente en todo, ¿no? Estados Unidos hacía mucho tiempo que no era, yo vivo en California, no era autosuficiente en crudo, por ejemplo. Y no es el fin del mundo, ¿no? Y los precios de los combustibles en Estados Unidos no eran los más altos, no había una crisis, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Okay? Pero hay que pensar que si vamos a tener seguridad energética, vamos a pensar en balances como este, si vamos a importar más o menos, es decir,
¿qué es lo que me vale más la pena en términos de money? Porque si no es competitivo procesar el crudo en Colombia, ¿no? Y hay un costo Colombia, no estoy hablando de Ecopetrol, ¿no? De los márgenes de Ecopetrol, pero ¿cuál es el costo Colombia para generar el diésel, la gasolina, el jet, contra lo que hay internacionalmente? Y internacionalmente, pues hay regiones que no están muy lejos de nosotros aquí en Colombia que pueden hacer eso de una manera muy eficiente. Entonces, no es decir que vas a importar el 100% o solo 10%, es qué es lo que puedo hacer para esta seguridad energética desde que sea de un punto económico. Yo creo que ese es un punto importante para considerar poniendo Colombia en el escenario internacional. Mil gracias, Felipe, y retomo, yo creo que esa última frase es muy diciente y yo la cambiaría y diría lo siguiente: uno pensaría que no es un pecado, y de hecho muchos de ustedes seguramente en este auditorio no sabían que Colombia viene importando el 40% de su gasolina. El pecado es que no tengamos una planeación de los distintos actores para que cada vez que llevemos nuestros vehículos a las distintas estaciones de servicio encontremos ese servicio. Y por eso nosotros hemos planteado en conjunto con la UBME varias medidas de política pública, y aprovecho que está aquí Leonardo, el coordinador de Downstream del Ministerio de Minas y Energía, para preguntarle: Leonardo, ¿en qué va esa creación del Centro Nacional de Operaciones para Combustibles Líquidos, en donde parece ser que ya tenemos un consenso de los distintos actores de que es una herramienta importante para esa planificación a futuro? ¿En qué están los almacenamientos estratégicos? ¿Qué otras herramientas de política pública está pensando el Ministerio para hacerle frente a esta situación? Ok, Andrés, muchísimas gracias por la invitación primeramente, y es un honor para mí estar acá con los participantes, pues ya nos conocíamos excepto Felipe, pero Andrés, bueno, es de conocimiento de todos, de todas maneras, que el Ministerio de Minas y Energía viene trabajando ya básicamente en una actualización integral del marco institucional sobre garantizar los abastecimientos de combustibles líquidos, ¿sí? Dos pilares importantes sobre este tema son la creación del gestor del mercado y lo otro es el fortalecimiento del marco jurídico y operativo de las importaciones, y más tocando el tema de cómo iniciamos acá el conversatorio. Actualmente estamos prontos a publicar la resolución donde la Dirección de Hidrocarburos pues ajusta los criterios sobre el gestor. Básicamente consideramos como política pública de que debe ser este rol asumido por el Ministerio de Minas y Energía desde la misma Dirección de Hidrocarburos, con el fin de garantizar la transparencia del manejo de la información, de la gestión de la información, y adicional fortalecer toda la planificación de los abastecimientos. Ese es básicamente el foco y la visión sobre este tema. Qué pena que lo coja contra la pared. ¿Alguna fecha o todavía? No, la idea es poderla publicar este año, y es la meta. De pronto dejarla en firme si se nos extiende un poquito, ¿no? Porque pues ustedes entenderán el proceso que corre y por todas las manos y ojos y revisiones que pasa dentro del ministerio y hacia las otras carteras a lo que corresponda. Pero sí, la idea es publicarla pronto, Andrés, en las próximas semanas. Estamos trabajando también en esa actualización, como le comento, de la segunda parte, la actualización o fortalecimiento de ese mecanismo de importaciones. Hablando del tema, digamos que todos los datos que ustedes nos están dando acá y que hemos trabajado ya en conjunto en nuestras reuniones previas, son insumos para nosotros poder aportarle a todo este ejercicio que estamos apalancando, ¿cierto?
¿Qué tenemos con el tema de los almacenamientos estratégicos? Importante lo que nos está mostrando la UME. Digamos que lo veníamos esperando ya desde hace un tiempo, a pesar de que venimos trabajando en conjunto o en paralelo, la UME, la CREP y el Ministerio, con lo que es el plan indicativo, el plan de continuidad y obviamente todo lo que es la reglamentación por parte de la CREP en la remuneración. Sin embargo, estos insumos que tenemos por parte de ellos nos ayuda a agilizar el proceso ahorita, el tema de manifestar los nodos estratégicos. Las capacidades son importantes, ahorita las tenemos nosotros, digamos que en bastante revisión para poder, digamos que lograr esa cobertura territorial que nosotros estamos buscando con los almacenamientos estratégicos. Principalmente es eso, llegar a todos los territorios. Lo que hemos venido hablando siempre es, tenemos unas zonas a las que tenemos que focalizar, y ese es una de las principales temas que tenemos nosotros desde el Ministerio. ¿Qué tenemos más adelante? Pues nosotros estamos trabajando también con todo lo que tiene que ver con los biocombustibles. La semana antepasada ya logramos publicar temas sobre aditivos. ¿Sí? La semana pasada publicamos una de las 3 resoluciones que estamos trabajando sobre los coprocesados, productor, importador, y tenemos la meta de que este mismo año logremos publicarlas y dejar en firme todos los trabajos que tenemos, incluidos los almacenamientos estratégicos, obviamente antes de que se acabe el periodo presidencial. Mil gracias, Leo, y yo creo que aquí tenemos 2 titulares muy importantes. El primero, el CNO va a ser una realidad próximamente, y adicionalmente para todo el tema del aumento de la confiabilidad, yo creo que los almacenamientos estratégicos ligados a ese plan indicativo de combustibles líquidos son una gran noticia para todos los colombianos. Yo quisiera, si me ayudan otra vez con la presentación, para darle la palabra a Carlos. Yo creo que los biocombustibles juegan un rol fundamental, no solamente en este escenario de balances que veíamos acá, sino también en ese rol que juegan los bios para la disminución de las emisiones de carbono del sector transporte. Y en un país como Colombia, en donde, como yo les mostraba hace un momento, el 97% de nuestro parque automotor depende de los combustibles, yo creo que ellos pueden jugar un rol fundamental. Aquí básicamente lo que están viendo en esta gráfica es cómo se ha comportado la mezcla de etanol desde el 2015 en adelante y en qué estamos hoy en día. Y como pueden ver, sobre todo en la mezcla de etanol hemos tenido periodos en donde ha habido una gran variación en esa mezcla por distintas razones que no son materia de este panel, pero lo que yo quisiera preguntarle a Carlos Mateus es lo siguiente: en un escenario en donde necesitamos mayores combustibles y en donde cada galón de biocombustible es una necesidad menor de tener que importar gasolina o diésel en un escenario de importación, ¿qué tan preparados están ustedes? ¿Cómo ve usted el rol que juegan tanto el etanol como el biodiesel en este escenario? ¿Podemos nosotros soñar con tener unas mezclas como tienen en Brasil hoy en día? Empezar a pensar de una mezcla del etanol del 12, el 15%, empezar a hablar de mezclas voluntarias de biodiesel al 20%. ¿Puede coexistir esa capacidad de generación de etanol con el etanol importado que viene de los Estados Unidos de maíz? Andrés, muchas gracias. También un agradecimiento a toda la organización por la invitación que nos hacen, y además un reconocimiento pues, al gobierno, tanto la UME como el Ministerio, que han venido considerando los biocombustibles, y por supuesto el sector que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo. Nosotros somos los recién llegados, pero ya tenemos 20 años, ya tenemos mayoría de edad y siendo parte prácticamente, como se ve ahí, el 10% del consumo de los combustibles líquidos en el país, con la importancia que eso tiene. Y cada vez pues, nos hemos, digamos, ido ganando el espacio, pero también se nos ha dado ese reconocimiento, y es fundamental entrar en este modelo, en las políticas públicas, en los modelos de planeación,
y entender todas las variables. Para nosotros es fundamental esta discusión que hoy se plantea y que esperemos siga avanzando en estos temas. Respecto de, pues esto, lo que nos está mostrando aquí Andrés, es una, digamos, es una experiencia y un desarrollo y una tarea que, como también él decía, no se sabe todo lo que viene detrás, pero hemos sido líderes a nivel inclusive del continente. Cuando en las reuniones internacionales tenemos ocasión de participar, hablan un poco del ABC, por supuesto con volúmenes y con realidades diferentes, pero el ABC son Argentina, Brasil y Colombia, que nos hemos convertido en referentes para el resto de los países de América Latina, por ejemplo. Y esta experiencia y esta tarea en regulación que se ha venido haciendo, pues ha sido fundamental y ha sido un trabajo conjunto. Y empezar a ver cómo ciertos elementos como el gestor de mercado, como los instrumentos de planeación, como la regulación actual va a permitir precisamente que se den las señales necesarias para seguir creciendo en este modelo. ¿A qué me refiero? Para entrar en la respuesta, el sector tiene una experiencia muy importante que además está compartiendo con otros actores en el resto del mundo, y esa experiencia le permite tener la posibilidad de atender estos nuevos requerimientos y estos posibles incrementos en la posibilidad de unas mezclas mayores. De hecho, estamos haciendo estudios para mirar, desde hace varios años hemos venido hablando, por ejemplo, varios estudios nos señalan que la mezcla óptima es un 20% en biodiesel, un 14-15% en etanol en los combustibles líquidos, pero además se abren otros mercados y es necesario entenderlos. Por ejemplo, ya Ecopetrol está mezclando un 2% en el combustible marítimo, y viene toda la producción de SAF que va a requerir también y va no digamos a competir, sino a generar una necesidad de expansión en lo que tiene que ver con las materias primas y por supuesto con la capacidad de transformación. Carlos, qué pena que lo interrumpa. Tal vez para ir más al grano del asunto, ¿qué requerirían ustedes desde Fedebios para aumentar esa producción de etanol que hoy es cercana al 60%? Somos autosuficientes en biodiesel. ¿Qué se requiere de parte del gobierno? Lo tiene aquí sentado al lado para que haya una señal, digamos, de largo plazo y podamos construir esa ruta hacia el 12, hacia el 15, hacia el 20. Sí, básicamente en lo que nosotros estamos trabajando y lo que hemos venido viendo como necesidad fundamental es unas señales que permitan generar la inversión. En este momento es necesario empezar a pensar en inversión en capacidad instalada, inversión en investigación y desarrollo para materias primas, mejorar, como viene mejorando, por ejemplo, la productividad de las materias primas actuales, pero sobre todo eso, la estabilidad jurídica es fundamental, la estabilidad regulatoria es clave. Sin esos elementos, que es precisamente, como tú decías, Brasil es un ejemplo y queremos empezar a soñar hacia allá, esos son los elementos que Brasil ha venido sembrando y que está cosechando. Brasil ya estamos en un 30% prácticamente de mandato de etanol, pero el uso es de más del 50% en los combustibles, porque hay una parte voluntaria que prácticamente equivale a la parte entre el alcohol hidratado y el anhidro que se utiliza para la mezcla obligatoria. Entonces, todo eso lo podemos hacer. Mi señora me dice siempre, hay una diferencia entre un sueño y un proyecto, y es la fecha. Entonces, lo que quisiéramos es ver en los planes, ver fechas, ver la línea de política pública que nos muestre ese camino y que sigamos trabajando en la fase regulatoria que nos permita generar la confianza para hacer las inversiones que se requieren para seguir creciendo en este modelo y seguir aportando, porque es que nuestra cadena productiva, tanto el etanol que viene de la caña de azúcar como el biodiesel que viene del aceite de palma, requieren
han contribuido y siguen contribuyendo de manera muy, muy importante. Se lo resumiría para poder dar pero una cosita interesante. Señales de largo plazo, estabilidad regulatoria. Sí, eso. Pero lo importante es esto, es comentar que en este momento, cuando se habla de reservas y de necesidad y de seguridad energética, nuestros biocombustibles en este momento, la producción que tenemos equivale prácticamente al segundo y al tercer campo petrolero que tenemos hoy en producción, con la diferencia de que no declinan. Entonces, esa seguridad energética que dan los biocombustibles necesitan de todo ese apoyo regulatorio para poder seguir creciendo y mantener ese modelo y ese abastecimiento que es lo que se está buscando en esta estructura. Perfecto. Definitivamente, esas son las señales. Y aprovecho, y Felipe, ¿qué opinan ustedes desde la refinación en Ecopetrol? ¿Cómo ven ese rol de los bios? ¿En qué están invirtiendo? Visitamos recientemente la refinería de Barranca, además gracias por la invitación, nos contaron todas esas inversiones para la reducción de azufre, pero cuéntele usted mejor, que usted es el experto en eso. Bueno, nosotros los biocombustibles no los vemos ya como transición energética, sino como adición energética. Y eso responde en parte a la primera pregunta, y es, bueno, ese gap, ese crecimiento, pues nosotros lo vemos en parte desarrollando un mayor porcentaje de mezcla y viabilizando la producción de jet coprocesado y diésel coprocesado. Hablábamos de SAF hace un tiempo, sin embargo, y Felipe me puede corregir, el precio del jet fósil se ha acercado mucho al precio del SAF y eso hace que no tenga cierre financiero, por lo menos en el inmediato. La buena noticia es que Cartagena ya puede producir jet coprocesado. La diferencia entre uno y otro es que el SAF sale solo de aceite de palma, si es el caso, o de etanol puro, y el coprocesado sale mezclado con el fósil. Nosotros ya hicimos 700 vuelos de prueba este año, demostramos que la refinería de Cartagena lo puede hacer. Lo que necesitamos es todo eso que mencionaba Leonardo, que salió para comentarios, que esa autopista regulatoria quede en firme para poder volcarnos a producir jet coprocesado. Y en un país con vocación agrícola como Colombia, en un país con los problemas sociales que tiene Colombia, pues desarrollar los biocombustibles hace todo el sentido social y económico, porque como lo decía al comienzo, adiciona, permite suplir ese gap, pero además genera unos combustibles mucho más amigables con el medio ambiente. Es un ganar-ganar y nosotros ya estamos listos para entrar en esa carrera y en esa proveeduría de combustibles amigables con el medio ambiente. Buenísimo, Felipe, y yo creo que es una gran noticia. Me voy al otro extremo otra vez. Felipe, los países que no cuentan, por ejemplo, con esa gran ventaja que tiene Colombia, que hoy tiene ya producción 100% de biodiesel colombiano, casi el 60% de producción local de etanol, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se ve eso internacionalmente? Pues, ¿Cómo ves el SAF? ¿Cómo hacemos para que ese SAF no se traduzca en un aumento en los tiquetes aéreos, por ejemplo, en países de ingreso medio como Colombia? No, sin duda los biocombustibles van a ser una parte, y Felipe mencionó, ¿no? Es una adición, una sustitución total. Pero todo eso viene con un costo. Hasta el ejemplo de Brasil, ¿no? Sabemos que no fue algo fácil de se implementar y mira la escala que existe en Brasil. Y hoy mismo el etanol no es todo competitivo contra la propia gasolina en Brasil. ¿Por qué? Porque hay dificultades de logística, la producción del etanol, hay diferentes detalles ahí que son particulares de Brasil, que pues no es todo mil maravillas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Y hay condiciones particulares de Brasil que son diferentes de Colombia, que son diferentes de México, que son diferentes de cada país. A nivel internacional, pues la cuestión del biocombustible, hay dos cosas. El tema del etanol, ok, como establecido, pero no, ya se ve que mismo el etanol tiene sus limitantes. ¿Por qué? Porque si pensamos que demanda de gasolina no va a crecer tanto como se esperaba, pues ahí te limita, ¿no? Pues puedes aumentar el porcentaje, pero el número total de gasolina no crece tanto, entonces limita este sector. De diésel esperamos que aún haya crecimiento,
¿no? De demanda de diésel, entonces ahí hay un espacio, entonces ahora es decir, bueno, voy ruta biodiesel, diésel renovable, pero otra es el tema de, ¿no? ¿Cuál es el costo, ¿no? ¿Cuál es el margen de hacer un diésel renovable, ¿no? Y claro, hay diferentes rutas, si es coprocesamiento, que es diferente de otras rutas. El SAF lo veo más complicado y eso es lo que vemos muy complicado. Y para dar en términos de contexto, si combinamos etanol, biodiesel, diésel renovable, SAF, eso representa menos de 6, 7 millones de barriles día de lo que vamos a consumir en el mundo y estamos hablando ahí de 100, 120 millones de barriles día. Este es un granito de arena en la playa. Y el tema del SAF y lo que nos dimos cuenta es que ahora aún no logramos el avance tecnológico para que sea algo rentable. Entonces esa es la dificultad. La voluntad está ahí, todos quieren descarbonizar, pero es difícil hacer dinero no haciendo el SAF. Es costoso por la tecnología que tenemos hoy. Y entonces lo que hay que seguir es las investigaciones, las inversiones, pero hoy no es lo más fácil de hacerlo y eso vienen los costos. Y claro, ¿no? Cómo repasar estos costos, ¿no? Hacia el consumidor y cómo evolucionar es algo que aún no tenemos. Entonces las tendencias en términos de biocombustibles globales, como se han desacelerado un poquito, están más, ¿no? Enfocadas en lo que es posible, pero, ¿no? El momento ahora es de una pausa para esperar que venga el próximo avance tecnológico para que sea algo más rentable. Leonardo, ¿cuál es la perspectiva desde el ministerio? Si yo le dijera, bueno, situémonos en el 2030, ¿cómo se imagina usted a Colombia en términos de SAF, etanol y biodiesel? ¿Qué diría? Bueno, primero que ustedes me ponen más tarea siempre, del primer día que llegué por acá, eso ha sido insistente. Pero Andrés, es importante, o sea, nosotros considero que nosotros hemos venido construyendo juntos, ¿cierto? No ha sido de pronto solamente directriz de una sola parte. Hemos recibido las propuestas de todos los actores acá para poder trabajar en todo el tema de biocombustibles. Sabemos que principalmente estamos trabajando en el tema de descarbonización y hacia allá vamos nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo veo? Lo veo con un impulso grande, o sea, hablando de pronto en temas de descarbonización, la misma transición energética igual va avanzando, pero lo estamos intentando hacer de una forma muy responsable, ¿sí? Muy responsable, estudiándola completamente, viendo las capacidades y las facultades que tenemos para realizarla y poder, digamos que encaminarla de una forma, insisto, responsable y con buena cobertura. Yo creería y considero que vamos por muy buen camino. Vamos a continuar trabajando en este proceso y pues obviamente con la ayuda de todos ustedes los que están actuando con nosotros. Y cuente con esa ayuda de todos los actores que estamos acá sentados. Yo para terminar el panel les propongo, nos quedan 5 minutos, tal vez una dinámica de sí o no, ¿sí? Entonces, sí o no y por qué. Felipe, ¿va a haber un incremento en la demanda de combustibles líquidos de aquí al 2040 o es una pregunta sí o no y por qué? Muy corto. Tal vez, ¿sirve o no? ¿Cómo? Depende. Lo que muestran las cifras. No, yo creo que, mira, hay que hacer seguimientos de la proyección, ¿no? Yo creo que para los próximos 10 años seguramente yo creo que habrá crecimiento. Eso nuestros forecasts, nuestros pronósticos
previene eso, pero ya no es el mismo que era antes. Es una industria que siempre estuvo acostumbrada a crecer 1.5, 1.3 millones de barriles día, y si miras hoy la demanda de productos refinados totales, los principales, gasolina, diésel, jet y fuel oil, ¿no? Estamos hablando de crecimiento de 600,000 barriles para el próximo año y ni la mitad para 2027. Pero este crecimiento va a seguir ahí, quizás entre los 300, 400,000 barriles. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y ahí más adelante se queda un poco más difícil de decirlo, ¿no? Pero yo creo que el punto es, el principal es, hablamos mucho de la oferta, ¿no? Y poco se hace de la demanda, mismo hablando al ministerio, ¿qué vamos a hacer en términos de biocombustibles? Yo creo que los países tienen que pensar qué es lo que puede hacer para ser el país más eficiente energéticamente. Eso yo creo que sería la prioridad de seguridad energética. Yo soy el que usa la energía de la mejor manera posible, y eso involucra puertos, aeropuertos, carreteras, todo, cómo se movimienta, cómo el país se mueve, cómo el país produce, es el más eficiente posible. De acuerdo. Leonardo, esa no. Almacenamientos estratégicos, ¿sí? ¿Para cuándo? Sí, señor. Tenemos que hacerlo. Hablando de responsabilidad, como dice Felipe, el tema de infraestructura y remuneraciones acá es algo sumamente importante con el tema de los almacenamientos estratégicos. Y creo que tenemos un compromiso grande y lo adquirimos hace poco en los procesos que estamos adelantando desde el gobierno con todas las carteras y las entidades. Sí, debe haber almacenamiento estratégico. Gracias, Leo. Carlos, mezclas al 12 al 15 de etanol, voluntarias de biodiesel al 20 en 2026, ¿sí o no? La ruta para hacerlo en 2026, pero hay que hacer la tarea porque eso implica inversiones. ¿Por qué? Porque una planta nueva que se requiera para atender 2 o 3 puntos adicionales en la mezcla implica 2 o 3 años mientras se hace la inversión, mientras se hacen las pruebas, etc. Entonces, sí, escalonado, definitivamente, sí queremos llegar allá, sí un plan, pero no en 2026 inmediatamente, no. Pero ese es el propósito. Y Felipe, importaciones por parte de los agentes mayoristas, ¿sí o no? ¿Y para cuándo ve usted gasolina más limpia en el mercado? Importaciones, sí. Bienvenida a la competencia, pero con reglas de juego claras e iguales para todos. Hoy no es así. Gasolina más limpia, diésel, nos anticipamos a la norma de 10 partes por millón, lo estamos haciendo desde septiembre y la obligación arranca el 1 de diciembre, 10 partes por millón de azufre. Gasolina de 10 partes por millón a partir del 1 de enero del 2031. Mil gracias. Yo quisiera terminar este panel con una hoja de ruta que preparó un gran gerente que tiene la ACP que se llama Germán León. ¿Me pueden volver a la presentación? Básicamente esa es la hoja de ruta que está construida con todos los actores de esta mesa. Tiene 5 líneas específicas. Un primer reto, asegurar la atención de la demanda, que pasa básicamente por la creación de ese Centro Nacional de Operación, la modificación al FEPEC para que otros agentes con reglas claras puedan hacer esas importaciones. Algo que ya avanzamos mucho y que se los mostró la UBME antes de este panel, que fue la actualización del Plan Indicativo de Combustibles Líquidos. El reto ahí es que eso no se quede como un gran documento de política pública, sino que en realidad se materialice en materia de la construcción de almacenamientos estratégicos para aumentar la confiabilidad. Necesitamos que la CREC saque las reglas de remuneración de esos almacenamientos y que el ministerio defina cuál es la administración y operación de esos almacenamientos. Y como
No podemos dejar de hablar de la transición y la necesidad de descarbonizar la economía y sobre todo el sector transporte, no olvidarnos de todo lo que nos contó tanto Felipe como Carlos en materia de aumentos de mezcla, tanto de etanol como de biodiesel, y esos pilotos que bien está haciendo Ecopetrol en materia de combustible sostenible de aviación. Yo quisiera que le extiendan un aplauso a los copanelistas y sobre todo esto demuestra que este panel acaba de demostrar que los distintos actores de combustibles líquidos, y no solamente en combustibles líquidos, cuando se sientan en la mesa pueden llegar a consensos. Muchísimas gracias a todos.